A reading from the book Lectura del libro de Isaías. of the desert. El desierto y el yermo se regocijarán. Se alegrarán el páramo y la estepa. Florecerá como flor de narciso. Se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman. Miren a su Dios, que trae el desquite. Viene en persona, resarcirá y los salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, y volverán los rescatados del Señor. Vendrá a Sión con cánticos, en cabeza alegría perpetua, siguiéndolos gozo y alegría, pena y aflicción se alejarán. Verbum Domini. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos. Da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sión, de edad en edad. Ven, Señor, a salvarnos. A reading from the letter of St. James. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tengan paciencia también ustedes, manténganse firmes, porque la venida del Señor está cerca. No se quejen, hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Verbum Domini. Alleluia, alleluia.
Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. When John the Baptist heard En aquel in tiempo, prison of the Juan, works que of había oído en la cárcel las obras he de sent his Cristo, disciples to le mandó a Jesus with this preguntar por question, medio de dos de sus Are you the discípulos, one who is to come? ¿eres tú el que ha de venir We look for o tenemos que esperar a otro? another. Jesus said to them in Jesús reply, les respondió, Go and tell John vayan a what anunciar a you Juan see. lo que están The viendo y blind oyendo. regain their sight, Los the ciegos lame ven walk, y los lepers are inválidos andan. cleansed, the Los deaf leprosos hear, quedan limpios the y los dead sordos, are sordos oyen. and the poor Los have the muertos good news resucitan proclaimed to y a los them. pobres se le anuncia la buena And noticia. blessed is the one Y who dichoso takes el no que no offense se at sienta defraudado por mí. me. As they were going Al out, irse ellos, Jesus began Jesús to se puso a hablar a la gente say, John, sobre Juan. what did you go ¿Qué out salieron a to contemplar the en el desert to desierto? see? A reed swayed ¿Una by caña the wind. sacudida por el viento? Then what did you go out to see? ¿O qué fueron a ver? Someone dressed ¿Un hombre vestido clothing. con lujo? Those who wear fine Los que visten con lujo clothes in royal habitan palaces. en los palacios. Then why did Entonces, you go out ¿a qué salieron? to see a ¿A prophet? ver un profeta? Yes, I tell you, and more than a prophet. Sí les digo, y más que profeta, él es de quien está escrito, Behold, I am sending yo my messenger envío mi mensajero delante de ti He will prepare para que prepare el camino ante ti. Amen, I say to you, Les aseguro among those born que of no ha nacido de mujer there has been uno none más greater than John grande the Baptist. que Juan el Bautista. Yet the least Aunque in the kingdom of el más heaven pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Verbum Domini. Sally Reed Sally Reed is a renowned, critically acclaimed es poet. una poeta críticamente aclamada. Suffolk, England. Se crió en Inglaterra, en Suffolk, Eric Gregory Inglaterra, y ganó for el poetry. premio She grew Emily up Gregory in an atheist home. de poesía en el 2001. Herself Se was crió dentro de un hogar ateo. Ella también era atea cuando era niña. taught that religion was Le enseñaron que the masses. la religión era el opio de las masas y su padre a menudo Any religious faith. ridiculizaba a aquellos que tenían alguna fe religiosa. Mentioned that when her father Ella was given menciona que cuando su diagnosis, padre recibió un diagnóstico a los 56 años, que solo tenía 3 meses de vida, that he just took it que soberly. simplemente lo tomó sobriamente, que hacían las cosas, Plan everything out y él for iba the a next planear 3 todo para los siguientes 3 meses. everything about his funeral. Todo acerca de su funeral, todo lo que tuviera que ver con el final de su vida. And he said, interestingly, Y curiosamente, él decía que no quería no piece of poema, no quería música certainly no prayer, y por seguro no quería oración en su funeral. No quería poesía, no quería música no prayer ni oración at his en funeral. su Just funeral. push the button, Nada más cremation. Just do that. que presionen el botón para la cremación. We were in charge, she said,
And the weight of this left me reeling. There was nothing greater that they could turn to. Ella dice, They were in charge of. esto me dejó perpleja, la forma en que no podía entregarse a nada mayor y cómo podía enfocarse tanto en los detalles. Ella cuenta que su padre amaba la música clásica, pero para el final de su vida se volvió insoportable para él. No soportaba escucharla. La música clásica tiene cierto ritmo, cierto orden, y las obras maestras de personas como Bach y Mozart son los que son modelos para la música sacra. Pero él dijo que no soportaba escuchar la música clásica al final de su vida. Así que, efectivamente, falleció 3 meses después del diagnóstico. Y ella dice que acerca de la angustia por la que estaba pasando y su filosofía atea, dice, la ausencia de Dios era tan dolorosa que parece ahora que era algo que demostraba su existencia. Tenía una angustia tan grande, no había a quien acudir, no había nadie. Era como si él simplemente se hubiera extinguido y eso hubiera sido todo. La ausencia de Dios era tan dolorosa, dice ella, que ahora para ella le parecía que era algo que demostraba la existencia de Dios. Ella conoció a un italiano, Fabio, se casaron y se mudaron a una ciudad cerca de Roma, a unas 30 millas de Roma. Tuvieron una hija, Florencia, y fue ahí que empezó a pasar por ciertas tribulaciones. Su niñita tenía problemas de salud, su esposo tenía problemas en el trabajo, y ella estaba buscando algo a donde volverse. Ella había entrado en contacto con la Iglesia Católica y entró a una iglesia católica y fue ahí cuando ella va ante un ícono de Jesús y dice, si ustedes le dijo, si estás ahí, Señor, tienes que ayudarme. Y esto fue lo que pasó. Tuvo una experiencia increíble en donde esa presencia era casi como si descendiera. Y dice, mis lágrimas se secaron, me sentí casi físicamente levantada. Era como si alguien hubiese entrado en el recinto y yo conociera a esa persona. Yo sabía que yo era cristiana. Después añade, yo estaba totalmente enamorada de Cristo. Yo sabía que yo era cristiana. Era una cuestión de preguntar, ¿qué quiere Dios que haga con esto? Leí los evangelios, leí a San Juan de la Cruz y al leer a Santo Tomás de Aquino vi la lógica de ese amor. Así pues fue que ella tuvo esa experiencia del amor de Cristo, que la cargaba y la llevaba hacia adelante. Después de eso ella empezó a leer los evangelios. San Juan de la Cruz habla acerca de las noches oscuras por las que pasamos. Y Santo Tomás de Aquino, quien nos muestra la lógica de nuestra fe. Es una de las cosas que Santo Tomás de manera especial nos ayuda a entender la lógica de nuestra fe. Así pues ella continúa y cuenta, después de esa lectura empecé a sentir esa cercanía con la Iglesia Católica y me di cuenta que la mejor forma de estar cerca de Cristo es con la comunión. Ella sentía la presencia de Cristo en la comunión, la presencia de Cristo en la iglesia y se dio cuenta que una forma especial de estar cerca de Cristo era con la comunión. Así que en diciembre de 2012 finalmente es admitida en la Iglesia Católica en el Vaticano. Finalmente, este artículo acerca de ella escribió un libro acerca de su experiencia con título La luz brillante en medio de la oscuridad. Habla acerca de los detalles de su conversión. Se llama Sally Reed, la autora, Sally Reed. Así que su experiencia la convirtió en una mejor artista de lo que ya era. Ella cuenta, como poeta en una cultura mayormente secular, he llegado a conocer a la iglesia como el poema final,
una composición intricada de alegoría y realidad, que trata de dar imagen de la presencia de Dios en la tierra. Así pues, los artistas, de hecho, había un libro que le encantaba a ella, un libro para niños titulado Capturé el castillo. Y en este libro hay una oración que nunca antes le había llamado la atención, en la que habla de que el arte es el intento final de la comunión con Dios. Y por supuesto, como poeta, uno está expresando algo más allá de la mera prosa, más allá de las palabras, tratando de describir algo. La poesía trata de expresar algo incluso mayor de lo que las palabras son capaces de expresar, así como una hermosa obra de arte o música sacra. Estas cosas expresan algo más allá de las palabras. Como ya leyó en ese libro para niños, es el intento final de comunión con Dios, un esfuerzo de llegar a Él, de buscarlo, de expresar nuestro amor de una forma más allá de lo que son capaces las meras palabras. Y en realidad de esto se trata la liturgia, lo que estamos haciendo aquí. En las 2 homilías anteriores que ofrecí, mencioné que tenemos un par de símbolos, el arte, la música. Al empezar este domingo de Gaudete, la tercera semana de Adviento, y el título de la misa a menudo proviene de esa antífona de entrada que cantaron esa mañana. Viene de las primeras palabras, así que le llamamos Domingo de Gaudete, porque las primeras palabras de esa antífona de entrada son: regocíjense, estén siempre alegres. Así como en la misa funeral le llaman misa de requiem, porque esas son las primeras palabras en la antífona de entrada. De la misma forma, la misa de hoy se le llama misa de Gaudete porque nos regocijamos en el Señor, nos acercamos a la Natividad. La colecta, el comienzo de la misa, también hace alusión a esta Navidad. Y como ya mencioné, en la liturgia todo lo que ocurre aquí, los cirios, las obras de arte, la música, cuando usamos incienso, todas esas cosas tocan nuestros sentidos, porque somos seres físicos y son para ayudarnos a nosotros en la creación física para tocar lo invisible. Nos ayuda a ir más allá de esta vida, los elementos físicos de esta vida, y tocar las realidades espirituales. La iglesia es tanto humana como divina y está equipada tanto físicamente como espiritualmente. Y lo que ocurre en la misa es que tenemos un diálogo sin fin de amor. Vamos a la misa por lo menos cada domingo, y esa es nuestra obligación, porque el amor es algo que exige cierta respuesta. Si el amor no, para que el amor no muera, tiene que haber diálogo. Y eso es lo que es la oración, y eso es lo que es la misa, eso es lo que es la liturgia, un diálogo continuo de amor. Así que el Señor nos habla de su amor. Leemos sus palabras, escuchamos sus palabras en las Escrituras. Él nos habla a través de eso, nos inspira, toca nuestros corazones. En la antífona de entrada probablemente también había algo ahí. El Señor está cerca, no sientan angustia, estén alegres. Proviene de las Escrituras. Es la forma en que Dios se comunica con nosotros y nosotros respondemos con nuestro canto de amor. El amado canta, la misa es un canto de amor. Y al cantar, nos unimos nuestros corazones en canto común de amor, y se logra de forma más profunda esa unidad en esta unión de voces. Nuestras mentes se elevan más fácilmente a las cosas celestiales. Sí, en cada misa, en cada liturgia, Cristo nos invita a participar de su infinito canto de amor al Padre. Piensen en esto, pues. Hay aquellos que dicen: yo no saco ningún beneficio de la misa, pero ¿están acaso participando en el diálogo de amor? ¿Están escuchando la voz del amado que les habla a través de los textos sagrados, a través de la música sacra,
a través del arte, de todo ello donde el amado les habla a ustedes. Esto es algo que Sally Reed vivió. Ella entró a la Iglesia Católica y sintió esa presencia, alguien a su lado. Si estás ahí, Señor, ayúdame. Y sintió la presencia de Dios. Sus lágrimas se secaron y gradualmente el Señor continuó dirigiéndola, e incluso a leer ese libro para niños, lo cual es algo que ella hacía todos los años, pues algo que era algo que le daba consuelo. Se dio cuenta que esto era parte del plan de Dios. Es algo que le llamó la atención en particular. Era algo importante para ella, relacionado con las artes, la poesía. Y este era un esfuerzo de comunión con Dios. Ahora, en este tercer domingo de Adviento, tenemos nuevamente el segundo y tercer domingo de Adviento la figura de San Juan Bautista. La Iglesia le da cierta importancia a San Juan Bautista como aquel quien señala hacia el Señor. En la misa yo he de repetir esas palabras de San Juan Bautista, no del día de hoy, sino de otro evento en su vida. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estoy señalando hacia Cristo, el sacerdote está señalando hacia Cristo, el Cordero de Dios. Así como antes de recibir la Sagrada Comunión, nuestra atención está en Él. He ahí el Cordero de Dios. Así como la vida de San Juan fue así, buscando a aquel que había de venir. Y el Señor a menudo responde una pregunta con otra pregunta. Así que uno no encuentra ningún indicio de coerción en el Señor, sino invitación. Y así hace Él a menudo, responde una pregunta con otra pregunta o cuenta parábolas. No responde directamente a las preguntas porque quiere que la gente llegue a sus propias conclusiones, buscando al Señor. Anteriormente ya he citado a Peter Kreeft, quien dijo con respecto a la fe que Dios no nos da tanta luz que nos hemos obligados, nos hemos coaccionados a amarlo, a servirlo. Él no nos da tan poquita luz que nunca podemos descubrirlo o encontrarlo, sino que nos da suficiente luz para que aquellos que lo busquen lo encuentren. Por ejemplo, la forma en que el Señor a menudo responde una pregunta con otra pregunta, para que la gente llegue a su propia conclusión a través de la oración, de la búsqueda. Por ejemplo, recordemos al hombre que era experto en la ley de Dios. Así que le dice el Señor, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Y el hombre le responde, amarás al Señor Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, has contestado correctamente, harás esto y tendrás vida. Y luego el hombre le hace otra pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con una parábola, el buen samaritano. Y a la conclusión de esa parábola, él le hace una pregunta al maestro de la ley. De estos tres, ¿cuál era el prójimo del hombre que fue víctima de los bandidos? El que lo trató con misericordia, ¿cierto? Haz lo mismo entonces, ve y haz lo mismo. Así que el Señor no coacciona, Él nos invita a buscarlo. A través de nuestra oración, a través de nuestro estudio, a través de la luz que nos da el Señor, a encontrarlo, pero ha de requerir una respuesta de nuestra parte. Así que cuando San Juan Bautista envía a sus discípulos, San Juan está en prisión y está a punto de ser decapitado, así que él envía a sus discípulos y dicen, ¿eres tú el que ha de venir o hemos buscar a otro? Nuevamente Jesús no responde la pregunta directamente, sino que cita la profecía que vimos en la primera lectura de Isaías, capítulo 35. Y lo que Isaías profetiza aquí tiene que ver con que la gloria del Señor va a venir, que ellos han de ver la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Aquí está vuestro Dios. Él viene a salvarlos. Así que Isaías profetiza la aparición de Dios.
de Dios que viene a salvarnos. Entonces se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Y volverán los rescatados del Señor. Vendrá a Sión con cánticos. Así que cuando San Juan envía a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o hemos de buscar a otro? Jesús cita ese pasaje de Isaías. Vayan y díganle a Juan lo que ustedes escuchan y ven. Los ojos ven, los sordos escuchan, los cojos saltan, los mudos hablan, los muertos resucitan. Y luego otra profecía de Isaías que vimos en nuestro versículo de Aleluya. Los pobres reciben las buenas noticias. Es otra profecía de Isaías. Así que en todo esto le está señalando a través de vuestra oración y a través del encuentro de ustedes con la palabra del Señor, ustedes van a llegar a concluir a través de la fe, a través de la luz que el Señor les da, que efectivamente Jesús es quien estábamos esperando, quien anhelamos en nuestro corazón. Sí, como ya mencioné, el padre de Sally Reed era ateo, firmemente ateo, y ella cuenta que cuando él perdía el conocimiento y lo recuperaba, una monja entra por error a su habitación y él la maldice. Él no quería poesía, no quería música, por seguro no quería oración en su funeral. Solo quería que presionaran el botón para cremarlo. Era nada, no tenía significado, no había canto. Pero nuestra vida como creyentes es muy diferente, porque la poesía, la música, el arte, estas cosas son un esfuerzo de comunión con el Señor, de expresar algo más allá de lo que pueden expresar nuestras palabras. Y en cada liturgia, cada himno de música sacra que escuchamos, hay una oración que se está ofreciendo de anhelo por el Señor, de buscar al Señor. Y Dios nos exhorta, como escuchamos en la antífona de entrada, las palabras de San Pablo: estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres. El Señor está cerca.